Hace 2 días participé de una charla en la que hablé, que se me ocurrió por vez primera, hablar de los mitos en la investigación en ciencias sociales. Y el primer mito al cual me referí, y que mitos que hay que derruir para mi gusto, el primero fue que el tema de tesis que se elija debe enamorarte. Y yo digo, esto es deleterio, es terrible, porque si hay un solo tema que te enamora, lo mismo que una pareja, y esa persona vive en la Cochinchina, en la punta del Himalaya, de alguno de los picos del Himalaya, y es poco probable que pases por ahí, los monasterios y los conventos estarían absolutamente repletos de personas solas en el sentido de no haberse emparejado. ¿Sí? En la misma absurdo y ridiculez se aplica para mi gusto a los temas de investigación. Y también hay una similitud con la elección y mantenimiento de una pareja, que es que, no sé si ya tienen experiencia o no, pero que las cosas se van construyendo, ¿sí? Y entonces un tema, no un tema terriblemente disgustante, pero un tema que aunque no enamore, no perturba, a medida que uno se va adentrando en el tema, eh, le va encontrando valores, gustos y placeres, de tal manera que la elección del tema de investigación, cuando no viene dado por el artesano del gremio medieval o por el jefe de equipo de un programa de investigación, o viene dado porque es un tema para el cual hay subsidios para la investigación, ¿no? Es un tema del cual uno puede ir enamorándose, ¿no? Y además, con tal de que guste y que no disguste, es suficiente. Y yo Vuelvo a... solo invitar después a nuestras personas que nos escuchan que Catalina está haciendo referencia también al trabajo de su directora de tesis, que la invitó a formar parte de una investigación en Ok, marcha. Discute bien, eso también, ¿no es cierto? De decir, perfecto, no me enamoré de perfecto. ese tema, pero me posibilitó Ok, meterme en una lógica ok, de investigación que no perfecto. conocía. Eso. Buenísimo, buenísimo. Vuelvo entonces a otra parte de mi vida. Decido, bueno, durante los 3 años y medio, digamos, los últimos 2 y medio de intentos de arquitectura, me doy cuenta que no va. eh, me, No me, naciste, me- porque no naciste arquitecta, vamos a decir, para cuestionar esa cosa entre comillas, ¿no es cierto? No naciste ¿Cómo? arquitecta, porque no naciste arquitecta en buena hora, ¿no es cierto? Arribo al mundo del psicoanálisis para que me den vuelta para afuera, así decía yo, y me dé cuenta y me digan lo que tenía adentro, porque yo no me daba cuenta. Esa era la expresión. Esto era los comienzos del psicoanálisis en Buenos Aires, muy bien. Y al cabo bueno, de los 3 años y medio, nada más que 3 años y medio, decido cambiar de carrera, y ahí viene toda una búsqueda, porque en ese momento sociología empezaba, 1957, empezaba como carrera formal dirigida por un genio de la organización de unidades académicas, que era Gino Germani, eh, que crea la carrera, crea el área disciplinar desde el punto de vista de una sociología científica, no filosófica, de una sociología científica, crea la carrera, la formación, la biblioteca, trae sociólogos del exterior, de Estados Unidos, Francia menos, Brasil ya que se había adelantado, crea bibliografía bajo la forma de hacer traducciones, nos Traducciones, hacía sí. traducciones, los estudiantes hacíamos traducciones de capítulos y de libros y artículos de revistas que se publicaban, bueno, a mimeógrafo, bueno, no me voy a ir en eso, pero era toda una epopeya. Y así descubro la sociología y
abrazo con Z la sociología tras haber hablado con Germani, haberle dicho que yo quería, yo tomé un curso de introducción a la sociología con él y a la salida de una clase le dije que me gustaría saber un poco más qué era la sociología. Y entonces, gracias a eso, Germani era el tipo de persona que todo el que se acercaba con interés de trabajar era bienvenido, cualquiera fuera el color, pelo, etcétera. Y así llegué a trabajar en una encuesta hecha por Ana María Eichhorn de Babini, que estaba trabajando sobre pautas tempranas de educación en familias de diversas clases sociales, y ahí me topé con, wow, la entrevista con una madre que amamantaba a un niño de 4 años o 4 años y medio en una casi villa miseria, la llamamos nosotros, Callampa o lo que se llame, y me topé con la señora de clase media alta que me atendió mientras se pintaba las uñas y se secaba el pelo debajo de un secador casi profesional, y respondía a mis preguntas. Y ahí empecé a ver la diversidad social y me quedé pegada. Un momento solo con dos cosas que has dicho aquí que son clave. Uno es, obviamente, en tu trayectoria investigativa, Catalina, tú has abordado distintos enfoques y, por cierto, partiste con una aproximación más cuantitativa, a lo mejor más vinculada a las encuestas y después los estudios más de demografía, etcétera. Pero me importa un vínculo que nosotros con Leticia no hemos explorado demasiado y que a lo mejor tú nos puedes ayudar a pensar, que es el vínculo entre el psicoanálisis, sobre todo en la Argentina, y los procesos de reflexividad que nos llevan a pensar y a pensarse identitariamente en la forma como uno se hace investigador y la modo como tú vas reflexionando sobre tu propia experiencia como si fueran capas, ¿no es cierto?, que se van instalando allí. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Porque de eso no hay mucho en tus textos ni en tu Ajá, entrevista y me gustaría que pudiéramos conversar sobre eso, si lo has pensado, porque sí, sí, efectivamente tú fuiste al psicoanálisis al inicio en esta búsqueda de una carrera y te encuentras con una carrera naciente y en formación, ¿ves? Al mismo tiempo que se forma un oficio en la Argentina, tú te formas de la par con eso y me parece que eso no solo es pionero, sino que también tiene que ver con los desarrollos que han tenido otras disciplinas. Le hace psicoanálisis. ¿Qué me cuentas sobre esto? Gabriela, interesantísima tu pregunta. No, digamos, tengo respuestas porque las he pensado, pero nunca me lo preguntaron. Interesantísima la pregunta. A mí el psicoanálisis lo que me ha dado, sobre una base que yo evidentemente tenía, lo que me ha dado es años y años de mirarme a mí misma y de reflexionar, casi te diría demasiado, sobre mí misma. Mi marido, que murió hace 2 años, psicoanalista, este psiquiatra psicoanalista, me decía, mirás demasiado y escuchás demasiado, en el sentido de que juntar la mirada que permanentemente que da el psicoanálisis con un pensamiento, con una lógica de la investigación, es un desastre o es una maravilla, según para qué lo use uno. Yo creo que para la investigación es un combo maravilloso. Para la vida cotidiana es un dolor, porque no puedo dejar de escuchar cada cosa y de mirar cada cosa. Y cada cosa es objeto para mí de reflexión, no hay ninguna duda. Bien, en el caso del psicoanálisis, lo que pasa es que yo empecé, y a lo que mencioné, lo empecé como consumidora, cuando me debatía por saber qué quería hacer. Digamos, la pregunta de Demián, de Hermann Hesse, que orientó mi vida durante varios años. La pregunta que hace Demián es, la reflexión que hace Demián es, para quienes no saben, Hermann Hesse, siglo XIX, introduce, digamos, es el momento en el que se introduce la autorreflexión, que posteriormente en el cine es Ingmar Bergman, y bueno, es ese caldo.
Entonces, en una de sus obras llamada Demián, que es un personaje de la novela, Demián dice a sí mismo: quisiera hacer lo que tiende a brotar espontáneamente de mí, coma. ¿Por qué habría de serme tan difícil? La pregunta, quisiera hacer lo que tiende a brotar espontáneamente de mí, ¿por qué habría de serme tan difícil? Tiene dos interpretaciones, que es, ¿por qué habría de ser tan difícil saber qué es lo que tiende a brotar o sabiéndolo llevarlo a cabo? Yo creo que yo lo interpreté más en el primer sentido, como quisiera saber qué es lo que brota espontáneamente. Para ahí, por esa razón, yo llegué al psicoanálisis en los comienzos. Y empecé con alguien sin saber lo que era el psicoanálisis en un grupo. Una persona española, madrileña, maravillosa, que se había formado en Inglaterra, en la Tavistock Clinic, y que estaba poniendo a prueba, estaba probando, yo era uno de los conejillos, junto Esta de con otros experimentación, me gusta esa idea, sí. estaba probando los grupos terapéuticos, los grupos terapéuticos. Bueno, así que también eso fue un aprendizaje en grupo, una entrada a ese campo en grupo. Lo que me preguntás, entonces, cuando yo consumo psicoanálisis para consumo como servicio para tratar de identificar cuál era mi lugar en el mundo donde iba a estudiar, pasé un año que hoy se lo llamaría sabático, en ese momento era una tortura porque estaba saliéndome del sistema. Un año salí de la arquitectura y hice otras cosas, que fue trabajar en un jardín de infantes, comillas, de orientación psicoanalítica, comillas, porque tres de las docentes fundadoras eran psicoanalistas. Hicimos lo que hicimos, en fin, así que yo miré de costado lo que hacían mis colegas. Durante ese año me vinculé además con Pichon Rivière, que no sé si saben quién es. Bueno, Sí. ok, un psicoanalista, psiquiatra argentino que tenía una orientación muy social del psicoanálisis, ¿no? Él mismo trabajó con Germani haciendo encuestas, etcétera, etcétera, y formando gente con una mirada muy social. Me Mucho vinculé este con... vínculo entre la sociología científica y el psicoanálisis, que es un poco la tradición que tú tienes de Germani por un lado y este Ok, aporte que tú has hecho a la reflexividad constante tal sobre la cual, identidad tal cual, investigadora. tal cual. Debo decir que lo de Germán y Pichon Rivière, que trabajaban en algunos momentos juntos, lo supe mucho después, no lo Mm. supe en el momento. En otras palabras, que hay, comillas, coincidencias en la búsqueda de caminos, ¿sí? Coincidencias en la búsqueda de caminos, punto. Eh, Fue muy interesante el mundo de la asociación psicoanalítica, fue muy interesante conocerlo a Pillón, intenté, bueno, en esa época habíamos creado con unos amigos una pequeña editorial, traté infructuosamente de sacar adelante un libro sobre grupos operativos, infructuosamente porque Pillón nunca escribió el prólogo, pero bueno, en fin, de esos son otros temas. Y ahí vuelvo, después del año, digamos, el año que hoy se llamaría sabático, en ese momento era de búsqueda con la linterna en la niebla. Vuelvo a la universidad y ahora viene filosofía y letras, que tenía todas las carreras, pero en ese momento se abre sociología. Así que a mí me vino bien en la espera de los 3 años y medio y todo lo demás. Agrego algo: esos 3 años y medio de arquitectura, que los sufrí en el sentido que ya comenté, los amo porque me han dado una mirada sobre el espacio y la apreciación del espacio urbano y el diseño que no me lo saca nadie. Y yo entro a un espacio público o un espacio privado y veo el modelamiento o no o el desastre de no modelamiento del espacio, y absorbo
con enorme placer lo que es el espacio urbano en cualquier ciudad, punto. Así que no hay nada perdido, los 3 años y medio no fueron perdidos, muy por el contrario, los uno a mi formación y mi capacidad para mirar en el espacio. Bien, viene un año de, por suerte, Filosofía y Letras tenía un primer año de introducciones a diferentes campos disciplinares. Ahí también me planteo si filosofía, pedagogía, que ya era ciencia de la educación, o sociología, y tras esa charla con Germani y la oportunidad de participar de algunas entrevistas de la investigación de Ana María Eichelbaum de Babini, me quedo pegada a la sociología forever.